Bueno, hermano, este es un estudio que yo quería hacer hace tiempo. Creo que este es un estudio larguísimo, pero mi intención es que no sea tan largo porque cuando se hace un estudio tan largo, uno pierde el hilo muchas veces. Pero vamos a ver, dentro de estos estudios que estamos viendo de la necesidad de ser libres, vamos a hablar de las maldiciones. ¿Ya? Ya vimos ampliamente, hermanos, vimos de que realmente la Biblia no nos dice que un cristiano no puede tener demonios, al contrario. No hay ningún pasaje bíblico que pruebe que un cristiano no puede tener demonios. Y lo más importante que usted tiene que recordar ahora, ¿cierto? Que usted puede llegar al Señor Jesucristo, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, quizás el 99,9 o quizás el 100% de los casos. Usted llega al Señor Jesucristo con contaminación demoníaca. Las escrituras dicen de que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, antes de que nos convirtamos, estamos bajo la potestad de Satanás. Entonces, venimos contaminados. Probablemente en su conversión, quizás, ¿cierto?, salga algún demonio. No hay una prueba bíblica que cierto, que los demonios salen huyendo cuando una persona... Pero probablemente hay cierto grado de liberación. Sin embargo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Nos damos cuenta que la Biblia nos habla de que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, entre otros pasajes que ya hemos revisado. ¿Ya? Entonces, tenemos que entender que un cristiano puede tener demonios. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda con eso? ¿O algún comentario que quieran hacer con respecto a eso? Porque este es el momento de, ¿cómo se llama?, de resolver, ¿cierto?, las dudas. Porque si usted queda con dudas, si un cristiano puede o no tener demonios, todo lo que vamos a ver va a ser infructuoso. ¿Ya? Entonces vamos a dar por entendido, ¿cierto?, que entienden que un cristiano puede tener demonios. Amén. Entonces, nos vamos a ver ahora las causas de contaminación espiritual. ¿Ya? Que son causas de cómo un cristiano puede llegar, ¿cierto?, a contaminarse. Quizás, ¿cómo se llama? No son todas, ¿cierto? Pero es, ¿cómo se llama?, la gran, ¿cómo se llama?, mayoría. Denme un segundo. O por lo menos los temas más importantes de cómo hay causas de contaminación espiritual. En Proverbios 26:2 dice de que la maldición sin causa nunca vendrá. ¿Ya? Vamos a ver Deuteronomio 29:20. Deuteronomio 29:20. Dice lo siguiente. Dice: Jehová no querrá perdonarle, antes humeará luego el furor de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Jehová raerá su nombre de debajo del cielo. Aquí, bueno, Dios está hablando de que Él pone ante el pueblo la bendición y la maldición. Dice, si ustedes hacen esto, yo los voy a bendecir. Pero si hacen esto, yo pondré sobre ustedes estas maldiciones. ¿Ya? Ahora, Proverbios 3:33 dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío. Dice en el Salmo 37:22, los malditos de él, de Dios, serán talados. Entonces, nosotros vemos de que la Biblia nos muestra de que Dios maldice en el sentido que no es un Dios malo, sino que hay consecuencias, ¿cierto? Al yo ejecutar lo opuesto a Dios o ser enemigo de Dios. ¿Ya? Y esas consecuencias son las maldiciones. Vamos a ver el primer punto de contaminación, que es la herencia. ¿Ya? Y aquí hay cierta controversia, ¿cierto? Pero nosotros nos encontramos en pasajes como por ejemplo el de Éxodo, que Dios dice de que Él visita la maldad sobre los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Lo hace Dios. Nosotros tenemos que entender de que cuando nosotros estudiamos las escrituras y temas como estos, tenemos que entender de que no es lo que a mí me parece, no es lo que yo quiero o cómo yo quiero que Dios sea. Tengo que descubrir cómo realmente Dios es y lo que Él realmente hace. Amén. Entonces, vamos a leer Jeremías 32:18.
Jeremías 32, 18. Dice, y mi pueblo habitará en morada de paz y en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Parece que me equivoqué de pasaje. Es Jeremías 32, 18. Estoy en Isaías. Por eso no, nada que ver. Ahora sí. Que haces misericordia en millares y vuelves la maldad de los padres en el seno de los hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces hay una maldición heredada. Y ojo que Dios dice de que vuelve la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Ya? Maldiciones ancestrales, factores genéticos, el pecado de los padres. ¿Ya? Vamos a ver otro pasaje para que no quede solamente en un texto. Deuteronomio 5:9, que quizás es uno de los más conocidos. Deuteronomio 5:9 dice, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los terceros y sobre los cuartos y los que me aborrecen. ¿Ya? Vamos a ver otro pasaje que no está aquí en la diapo que les estoy mostrando. Jeremías 14:20. Jeremías 14:20 dice, reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Y esto es parte de lo que vamos a ver, ¿cierto? Nosotros vemos de que hay una confesión de los pecados y los padres, aunque vamos a ver, ¿cierto?, ese ítem. Pero hay pecados generacionales. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Números 14:33 dice, vuestros hijos llevarán vuestras fornicaciones. Y esa palabra fornicaciones viene de, o es el hebreo senut, que es adulterio o infidelidad. Estamos hablando de tercera hasta cuarta generación. Aquí dice vuestros hijos. Acuérdense que cuando se habla de vuestros hijos no solamente se habla de hijos, sino también en la Biblia se puede estar refiriendo a nietos y a descendencia. Vuestros hijos llevarán vuestras fornicaciones, adulterio e infidelidad. ¿Ya? Y también podríamos agregar a esta fornicación, y que esta es una de las maldiciones más recurrentes y más contaminantes. ¿Cuál es el problema? Que cuando nos encontramos en una cultura como la nuestra, por ejemplo, donde ya es tan normalizado la pecaminosidad sexual o la actividad sexual prematrimonial, porque ya es normalizado, o sea, hace 40 años atrás o 30 ciertos años atrás todavía quedaba algún vestigio de guardarse para el matrimonio, pero hace 25 años atrás que ya es algo anticuado, ya no hay esa moral, ¿cierto? En la sociedad no hay ese cuestionamiento. Es normal, ¿cierto?, iniciarse sexualmente cuando puedo. Y no hay ningún sentimiento de culpa ni de matrimonio, nada. Llego al matrimonio y si es que llego, ¿ya? Entonces, no porque se normalice, ¿cierto?, significa que es menos contaminante o que es menos grave. Sigue siendo igual de grave, igual de contaminante, y justamente los pecados que tienen que ver con la fornicación, tanto el adulterio y la infidelidad, son pecados altamente contaminantes hacia mi vida. Acuérdense que en las Escrituras dice de que cualquier otro pecado es fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿ya? Entonces hay una contaminación grave. ¿Cómo se llama? Oseas dice de que este pecado de la fornicación, que incluye también la idolatría, ¿cierto?, contamina el juicio, la mente y la capacidad de volverse a Dios. ¿Ya? Entonces, vuestros hijos llevarán vuestras fornicaciones. La Biblia lo dice textualmente. ¿Ya? Entonces, si en sus antepasados, padres, abuelos o bisabuelos, ¿cierto?, ha habido historia o concepción, o usted fue concebido por un adulterio, por una infidelidad, ¿cierto?, o usted lo ha vivido,
usted, ¿cierto?, ha caído en infidelidad o en adulterio o ha sido víctima de ello, tiene que tener en cuenta que hay una maldición. Las maldiciones se rompen por la sangre del Señor Jesucristo, por el arrepentimiento, ¿ya? No hay otra manera. Y los demonios que entraron para ejecutar las maldiciones deben ser echados fuera, ¿ya? Job 21:19. Dios guardará para sus hijos su violencia. Nos encontramos con una maldición heredada de violencia. Violencia física, violencia verbal, cualquier tipo de violencia, ¿ya? Ahora, antes de continuar, nosotros tenemos que entender de que nos encontramos con un tema muchas veces más práctico de lo que pensamos en el tema de las maldiciones. Por ejemplo, en el caso del adulterio y de la infidelidad, va a haber un traspaso de una maldición natural, que no quiere decir que no tenga influencia espiritual. ¿En qué sentido? Si yo vivo una vida promiscua, miren, voy a dar el ejemplo, ¿cómo se llama? Es más simple. Si yo concibo a mi hijo antes del matrimonio con mi mujer y no me caso, ¿cierto? Porque nosotros simplemente convivimos, ¿no? ¿Cómo se llama? Nace el hijo, todo lo demás. Los hijos crecen en un ambiente donde no hay seguridad. Y aunque ellos no lo entiendan, aunque ellos nunca digan, oh, mis papás no están casados, eso quiere decir que no tengo seguridad, inconscientemente tienen eso. ¿Por qué? Porque no hay compromiso y el matrimonio es un pacto. Entonces, si en un pacto, si no hay algo que yo pierdo, algo que me perjudica si yo rompo el pacto, no es un pacto. Desde el punto de vista natural hasta, más aún, el punto de vista bíblico. Cada vez que se hacía un pacto, ¿cierto?, en las Escrituras se hacía un proceso donde había una víctima, que era un animal, que se sacrificaba y se partían dos, y las dos personas que estaban pactando pasaban por el medio de los animales, dando a entender que el que rompía el pacto era reo de muerte. Entonces, hay una consecuencia. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo no me caso, no es que eso es para no sé, cualquier cosa, que cómo me voy a casar, que cómo no vas a creer en mí. Tengo un as bajo la manga, que yo me puedo separar sin una responsabilidad. Simplemente dejo de convivir y me voy. Y si hay hijos, bueno, cumplo con la pensión, ¿cierto? Todo lo demás, pero en mi relación simplemente se terminó. En cambio, por lo menos cuando hay un matrimonio que es un contrato, tengo que disolver ese contrato, tengo que pasar el proceso del divorcio, tengo que cumplir los requisitos para ejecutar un divorcio ¿cómo se llama? Unilateral o bilateral, etcétera, etcétera. Por lo menos hay algo. Entonces, nosotros vemos de que hay un contrato entre la sociedad. Por eso que el matrimonio tiene que ser un pacto. Tiene que haber un compromiso, tienen que haber responsabilidades, las cuales una entidad puesta por Dios, porque acuérdense que las Escrituras dicen que a los gobernantes Dios los puso, ¿cierto? Vele porque se cumplan, ¿ya? Y dentro de ese pacto se pueden dar las relaciones sexuales. Amén. Entonces, yo les voy a traspasar a mis hijos desde el punto de vista natural, no estoy hablando del punto de vista espiritual todavía. Yo les voy a traspasar a mis hijos esa inseguridad que va a estar en ellos inconscientemente. Segundo, mis hijos van a ver eso como una normalidad. Por lo tanto, no van a pensar en el matrimonio. Y no van a hacer compromiso. Y no van a ver en su padre, en su madre, un hombre y una mujer de compromiso. Que aunque las cosas vayan mal, el divorcio no es una opción. O el terminar la relación no es una opción. Porque hay un compromiso de fidelidad. Entonces ellos tampoco van a emprender ese tipo de relaciones. Por lo tanto, hay un traspaso de maldición de una generación a otra, desde el punto de vista natural, inseguridad y la normalización. ¿Cómo yo le traspaso eso a mis hijos? Tercero, a través de las actitudes, de que si yo vivo una vida así, yo transmito, quiera o no, en mi forma de ser, en lo que hablo, qué es lo que pienso del matrimonio, ¿no? Que para qué, y eso se lo voy transmitiendo como una verdad, una filosofía a mis hijos, la cual ellos van a adquirir. Entonces, ya nos trae problemas generacionales desde el punto de vista natural. ¿Cuánto más espiritualmente? Nosotros tenemos que entender de que la Biblia nos habla de un espíritu de fornicación. Que no es que exista uno, sino que generalmente el espíritu toma el nombre de lo que ejecuta.
Pero como veíamos al principio, no hay maldición sin causa. La causa es el pecado. ¿Amén? Entonces, nosotros vemos de que hay contaminación, hay demonios que entran por causa de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque el sexo, ¿cierto?, es una de las cosas más íntimas en el ser humano. No hay ningún otro tipo de relación que no sea la unión entre un hombre y una mujer en el matrimonio, donde pasan a ser una sola carne, que sea más íntima que eso. Es la única relación donde dice los dos dejarán de ser dos y serán uno. Una sola carne. ¿Ya? Ahora, las escrituras dicen que somos un espíritu con Jesús, pero nada tiene que ver con eso. Estamos hablando de que los dos serán una sola carne. Está hablando de una unión humana, ¿cierto? Entonces, es la relación más íntima. Por lo tanto, si yo uso fuera del orden de Dios la sexualidad, pecaminosamente, en la promiscuidad sexual antes del matrimonio, o llevo mi sexualidad de una manera pecaminosa, ¿cierto? Independientemente que no esté casado o que no caiga en un coito, porque también la Biblia nos define la palabra fornicación como inmoralidad sexual, ¿cierto? En pornografía, ¿cierto? Y cuantas otras cosas más, ¿cierto? Nosotros nos encontramos de que es una contaminación tan profunda, quizás como ningún otro pecado, por lo menos que pueda cometer un hombre, ¿cierto? Salvo el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero es un pecado que llega, que es muy contaminante. ¿Amén? Y por ende, la contaminación demoníaca que se produce es muy profunda. Y no solamente la contaminación demoníaca tiene que ver con la lujuria. Porque muchas veces nosotros pensamos que porque se fue esa lujuria ya estamos libres. Y tenemos que entender de que ese pecado sexual no solamente trae ese tipo de contaminación, sino que hay un endurecimiento del entendimiento, orgullo, falta de juicio y un montón de cosas más que podríamos ver que bíblicamente existen. Entonces, es altamente contaminante en el ser del ser humano. ¿Amén? Entonces, hay maldiciones generacionales. Si usted viene de una familia que se ha llevado o se ha construido en alguna parte de sus generaciones con infidelidad o con adulterio o con promiscuidad sexual o con inmoralidad sexual, necesita liberación. Necesita primero visualizar el pecado, tomar del perdón de Dios que fue otorgado por Jesús en la cruz, romper esa maldición que fue rota por el Señor Jesucristo y expulsar demonios porque es de alto grado de contaminación demoníaca. Necesita liberación. Si no ha pasado por liberación nunca con respecto a ese tema, es porque la necesita probablemente. Amén. Y liberación de que no simplemente, miren, no simplemente que hayan orado por usted y le hayan echado fuera demonios, sino que se haya tenido la confirmación divina de que los demonios se fueron. No que usted sintió que ya no están, sino una confirmación divina, quizás confirmada por medio de los ministros de la iglesia, que lo estén ministrando o que lo hayan ministrado, que lo hayan ministrado. ¿Ya? Ahora, Dios guardará para sus hijos su violencia, Job 21:19. Nos encontramos con estas maldiciones de violencia. Violencia en cualquier sentido, verbal, ¿cierto? Ahora, ojo, violencia, cuando uno habla de violencia es cuando transgredo, ¿cierto? Y causo un daño perjudicial para muerte. Acuérdense que las escrituras, y les voy a mostrar un pasaje. Las escrituras en Proverbios nos muestran un pasaje que puede mostrar este principio. Les voy a mostrar, porque no toda disciplina que aparentemente sea violenta va a causar una maldición de violencia. Déjeme ver si es esta. Aquí está, Proverbios 19:18. Proverbios 19:18. Y aquí está.
Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se excite tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, si usa de violencias añadirá nuevos males. Entonces, la Biblia me dice, disciplina a tu hijo entre que hay esperanza. Eso nos muestra de que hay un tiempo para hacerlo. Hay etapas de la vida de nuestro hijo que si yo no establezco cierta disciplina, después no lo voy a poder hacer. ¿Amén? En la primera infancia, en la segunda infancia, como se dice, después, ¿cierto?, en la pubertad, hay cosas que si no hago, y después quiero hacer cuando el niño tiene 12 o 13 años, ya no las voy a poder hacer porque no establecí eso cuando era pequeño. ¿Amén? Entonces, castiga a tu hijo entre hay esperanza, pero no se excite tu corazón a destruirlo. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos estar hablando de una violencia? Cuando lo que se ejecuta en contra mía me destruye. Destruye mi identidad. No que yo me siento destruido, porque las escrituras dicen de que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Nos va a causar malestar, nos va a causar tristeza, nos va a causar enojo, ¿cierto?, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Eso es parte de la disciplina, tiene que causar eso, o sea, sería infructífero que yo esté aplicando ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Disciplina y que me digan, oh, estoy tan feliz que me esté disciplinando, uy, disciplíname de nuevo. Nadie lo hace, ¿cierto? Entonces vemos de que, pero sin embargo, cuando destruye la identidad, destruye, ¿cierto?, ya podría ser usado con violencia, ya sea físico, ya sea verbal o de cualquier índole. Por ejemplo, la Biblia nos muestra de que nosotros podemos aplicar una disciplina física sobre los hijos, sí, pero no se excite tu corazón en destruirlo. No lo puedo aplicar con rabia ni con enojo, sino en momentos que sea necesario. ¿Ya? Amén. Acuérdense que las escrituras dicen de que los golpes drenan el corazón. ¿Ya? No es que usted tiene que castigar a su hijo con golpes. Hay cosas que son necesarias. Esto hay que conversarlo. ¿Ya? Pero hay veces que es necesario. ¿Ya? Pero hay que saber aplicarlo porque vamos a ser responsables de eso delante de Dios. ¿Ya? Sí es que se nos pasa la mano, ¿cierto? Si es que se nos pasa la mano, ¿cómo se llama? No es tan fácil como diga, señor, es que estaba muy estresado. No. Dice que los golpes drenan el corazón, llegó hasta el corazón de ese muchacho o de esa muchacha y se quedó ahí. Hay algo que, ¿cómo se llama? Dios me habló hace como 3 años atrás cuando yo dije, Señor, dame sabiduría, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Dios me dijo, hijo, si tú no tienes la capacidad de sanar la herida que vas a provocar en la disciplina, ya sea verbal o física o un castigo, ¿cierto?, sobre tu hijo, no la hagas. Si tú no tienes esa capacidad de sanarlo, y Dios me trajo, ¿cierto?, el versículo bíblico de que Jehová hace la herida y después la sana. Miren, nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Dios como Padre. Dios dice que da de azotes, que castiga, que con enfermedades, que trae males, incluso muchas veces, para castigar y corregir. Entonces, pero tenemos que hacerlo con la misma justicia de Dios, con la misma misericordia de Dios y con el mismo propósito de Dios. Amén. Entonces, incluso Dios dice que con castigo de hombres, Dios corrige al hombre. Nosotros vemos de que los castigos que Dios ejercía sobre su pueblo Israel, sobre David cuando él pecó, fue mortandad, enfermedad, hambre y un montón de cosas. Entonces, quizás, ¿cuándo deja de ser violencia? Cuando no destruye, sino que va con un propósito establecido divino. Obviamente Dios es Dios, y lo que Él estaba, ¿cómo se llama?, corrigiendo no es simplemente un padre con un hijo, ¿cierto? Es algo que es algo que es más alto. Pero quiero que entiendan cuándo es violencia. ¿Ya? Violencia es cuando me destruyó mi carácter, y eso es violencia. ¿Ya? Ahora bien, puede ser que mis padres ejecutaron una consulta. Están viendo lo de internet, ¿cierto? No el archivo, o están viendo el archivo todavía. El archivo dice el ya, súper. Pensé que se había cambiado.
Ya. Entonces, lo otro que puede pasar es que a usted le violentó lo que hicieron sus padres. Quizás por otras cosas que van detrás, ¿cierto? A usted eso le violentó. O cualquier otra persona, un jefe, un cónyuge, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente esa persona ejecutó violencia, sino que para usted le violentó. Esa persona quizás no lo hizo para destruirlo, pero usted lo destruyó por una condición interna. Y eso también hay que perdonarlo y hay que sanarlo. Y quizás ver si hay algún grado de contaminación espiritual. Pero la violencia verbal, física o cualquiera que sea, no tan solamente con los padres, porque hay violencia también verbal que no es, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Necesariamente gritos. La manipulación es una violencia. El sarcasmo es una violencia. Herir a la persona de adrede es una violencia. Dañar a la persona, ¿cierto? De adrede también es una violencia. Porque quiero ¿cómo se llama? Mantenerlo triste porque me es conveniente no sé por qué cosa, ¿cierto? Etcétera, etcétera. También es una violencia. Y esas son maldiciones generacionales. Ahora, igual que el punto anterior, nos encontramos con algo natural. Si yo vivo en una casa donde se vive violencia, voy a ir desde el menos al más. Violencia verbal. Todos nos tratamos como las tristes. No hablamos áspero, no nos respetamos, no hablamos como nos queremos, ¿cierto? ¿Y qué querís? No quiero esto, y queda aquí, no dame esto, y quede, no te metas ahí, y cállate, y no cállate tú. No. Entonces, si yo vivo en un ambiente así, eso va a influenciar mi carácter. Va a ser un carácter que va a estar constantemente a la defensiva y a la ofensiva. Que cuando yo me sienta un poco como, ¿cómo se llama? Herido, voy a sobrereaccionar. Y tanto así, que esa herida es tan profunda, que mi carácter va a ser uno que mejor insulto yo o daño yo antes que me dañen. Estamos hablando solo del tema natural, en algo tan simple como la forma de hablar. ¿Ya? También nos vamos a encontrar de que ese ambiente para mí va a ser normal. Por lo tanto, cuando yo me relacione con otras personas, voy a ser así, porque para mí esa es la normalidad. Entonces, para mí, las personas que no son así son anormales. Los que son muy tiernos, o los que son más callados, o los que hablan más cordialmente, el que aquí, que allá, el que que es mojigato, no sé. Porque para mí esa es la normalidad. Y así traspasé una maldición generacionalmente solamente desde el punto de vista natural, psicológico y psiquiátrico. Solo estamos viendo el tema natural. Entonces, generalmente esas son personas que juzgan a los demás como inferiores cuando son cordiales, cuando son gente que no pelea, que no es ofensiva o que no tiene aparentemente un carácter fuerte, los juzga como personas débiles. Y ellos se creen fuertes porque son personas que confrontan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para ellos esa es su normalidad. Esa es la forma de relacionarse. Por lo tanto, esa es la herramienta que tienen para establecer su relación en el trabajo, en el matrimonio y hasta con los hijos. ¿Amén? Entonces, solo el punto de vista natural, ahora hablemos del punto de vista espiritual. ¿Cierto? Hay un traspaso generacional de espíritus violentos. Acuérdense que las Escrituras dicen de que la boca, ¿cierto?, es un fuego que es inflamado por el infierno. Y no solamente que yo diga una palabra violenta, como te quiero matar, sino el cómo, con la intención. Acuérdense que Jesús habla de que de la abundancia del corazón habla la boca, que del corazón, por la boca salen los malos pensamientos, las fornicaciones, las lujurias, la violencia, los asesinatos. Por eso dice la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando habla del fuego del infierno, porque habla de demonios. Cuando yo maldigo, ¿cómo se llama a mi hijo? Y no tan solamente como yo te maldigo, ¿cierto? Cuando yo digo eres un fracasado, eres un inútil, ¿cierto? Eres un tonto, eres un estúpido, o cuántas otras cosas más. O quizás no simplemente proferir esa maldición, sino de una forma en que yo lo trato. Despectiva, puedo generar una maldición de violencia a través de mi boca. ¿Ya? ¿Y para qué hablar de los golpes que ya vimos que es, ¿cómo se llama? La Biblia dice que drenan el corazón, o sea, que llegan profundo. Por ejemplo, si yo voy a aplicar un castigo físico, tengo que saber de que voy a corregir algo profundo en el corazón. No puedo dar un castigo porque simplemente algo me molestó. Tiene que haber algo profundo detrás que yo estoy analizando como papá que amerita un castigo físico.
Por ejemplo, el tema de la rebelión, el tema del respeto, el tema de cosas que son morales, que son trascendentes. ¿Amén? Salmo 106, 6. Dice, pecamos con nuestros padres. Y este pasaje nos muestra, ya, como les decía, el Salmo 106, 6 dice, pecamos con nuestros padres. Ahora, tenemos que entender ese principio. Por ejemplo, creo que esto ya, se los he dicho, ¿cierto? Hebreos 7, 8 nos muestra un principio con respecto al diezmo. Dice que cuando Abraham diezmó, toda la tribu de Leví diezmó con él porque estaba en sus lomos, estaba en su genética. Por lo tanto, cuando Abraham estaba diezmando a Melquisedec, toda su descendencia estaba diezmando, lo cual le fue transferido solamente a la tribu de Leví. Acuérdense de que Dios le dio a la tribu de Leví, ¿cierto?, el derecho y la responsabilidad de vivir de los diezmos del pueblo de Israel, ¿ya? Pero es este principio. En Romanos 5:19 también nos encontramos con el principio de que como Adán pecó, todos pecaron. Toda la humanidad. Entonces cuando Adán pecó, toda la genealogía que venía de Adán pecó con él, porque estaba en su ADN. ¿Ya? Entonces de ahí viene el principio bíblico, pecamos con nuestros padres. Cuando usted peca, por eso yo ya les he dicho esto, pero nosotros muchas veces no hemos entendido lo contaminante que es el pecado. Como no se ha predicado el verdadero evangelio y no se le da énfasis a esto, pensamos que pecado es pecado, ya, ¿cómo se llama? Dios me perdona, Señor perdóname, lloro un poquito, después vuelvo a caer, Señor perdóname, lloro un poquito, me levanto y listo. Y no sabemos lo contaminante que es el pecado en el ser humano completamente, de tal manera que una rebelión de Adán condenó a la humanidad completa y a la creación de Dios. Dice de que la creación gime por la liberación de los hijos de Dios. La rebelión de Adán fue altamente contaminante. Entonces, como no tenemos esa conciencia por esta sociedad que nos tocó vivir, o que nos ha tocado vivir, ¿cierto?, que ve como algo normal, pero ¿cómo va a ser para tanto? Entonces nosotros pensamos que el pecado, y hablamos de mentiritas blancas, ¿cierto?, y cosas así. Y el pecado es altamente contaminante en la esencia del ser humano. Tan contaminante es que Dios se tuvo que hacer hombre. No lo pudo hacer de otra manera. Es altamente contaminante. Cuando usted peca, está haciendo pecar a toda su genealogía, o por lo menos hasta la cuarta generación. Su ADN se está contaminando con ese pecado. Tenemos que entender lo contaminante que es el pecado, porque cuando no lo entendemos no valoramos el sacrificio de Jesucristo. Y por eso que somos inconstantes muchas veces e infieles. ¿Ya? Salmos 109, 4 y 20 nos muestra de que hay maldiciones que traen consecuencias sobre la familia, sobre las finanzas y la salud. Vamos a ver ese Salmo 109. Salmo 109. Veamos. Versículo 4. Estoy en el 119, otra vez me equivoqué. Salmo 109, 4. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. ¿Ya? Vamos a ver el versículo 20. Este sea el pago de parte de Jehová de los que me calumnian y de los que hablan mal contra mi alma. Vamos a ver las consecuencias que trae el pecado. Este pecado que vimos en el 4 y en el 20. Consecuencias sobre la familia. Versículo 9, 10 y 13. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, y anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Versículo 13. Su posteridad sea talada, en segunda generación sea raído su nombre. Vamos a revisar otra vez cuál era el pecado. Versículo 4. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba, pagar mal por bien. Trae esas maldiciones. Pagar mal por bien a los padres, una doble maldición en ese sentido, o con cualquier otra persona, estafar a alguien, etcétera, etcétera, o
incluso es como se llama en el matrimonio, ¿cierto? Es como se llama una persona que ama y todo lo que le entrega el cónyuge es todo lo contrario de ¿cómo se llama? El amor, ¿cierto? Y el versículo 20 dice, este sea el pago de parte de Jehová a los que me calumnian. Calumnias, de los que hablan mal contra mi alma. Podríamos nosotros fácilmente decir de que esto incluye maldiciones, hechicería, brujerías que usted ha hecho contra alguien, o que alguien le ha hecho en contra de la familia, ¿cierto? O que su familia ha practicado contra otros, etcétera, etcétera. O calumnias, chismes que muchas veces destruyen matrimonio, destruyen familias, que destruyen el carácter o identidad de algo, de alguien, el bullying en el colegio y un montón de cosas más. ¿Qué dice? Esas consecuencias que ya vimos en estos primeros pasajes traen consecuencias sobre la familia. Orfandad, muerte familiar prematura, porque dice de que también, también trae, pobreza. Dice, coman su pan en sus desolados hogares, ¿cierto? Vamos a ver los otros pasajes. Sobre la finanza, versículo 11. Enrede el acreedor todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. Trabajo que no prospera, ¿cierto? El acreedor enrede todos sus bienes, embargos, o que nada de lo que tengo es mío, etcétera, etcétera. Hay consecuencias, hermanos. Si yo compro, por ejemplo, si yo compro cosas, mira, ¿cómo podríamos dar un ejemplo práctico de esta herencia? Aunque es muy profundo hablar. Por ejemplo, si yo compro más de lo que puedo pagar, obviamente me van a embargar si no pago. Eso es natural. Pero podría ser de que esa impulsividad que tengo venga por causa de esta maldición. O puede ser que no sea directamente esta maldición, sino sea otra cosa. Y muchas veces, cuando yo emprendo y me va saliendo todo mal y veo que hay algo que me lo impide abiertamente, ¿cierto? Y que no es Dios que me trata de corregir, sino que veo de que hay algo más allá, ¿cierto? Podría ser una maldición. ¿Ya? Y también trae consecuencias sobre la salud. Pagar mal por bien cuando me aman. La calumnia, hechicería, maldiciones, etcétera, etcétera. Versículo 18. Y se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Maldición en sus entrañas y en sus huesos. Constantes enfermedades estomacales que podrían ser cáncer, porque entrañas no es solamente el estómago y los intestinos. Las entrañas son todos los órganos vitales y más profundos del ser, principalmente los sexuales, los órganos internos, ¿cierto? Puede venir ese tipo de maldiciones que afectan la salud, y también dice que entró a los huesos, ¿ya? No es que si usted tiene una maldición o alguien tiene, o sea, si usted tiene una enfermedad a las entrañas o al riñón o que sea, o al útero, ¿cierto? No quiere decir de que necesariamente sea por esta maldición. Puede ser simplemente una enfermedad, por una malnutrición, etcétera, etcétera. O puede ser por cualquier otro factor. Pero esta maldición podría traer ese tipo de enfermedades. ¿Ya? ¿Qué más? Isaías 14, 21 al 22. Aparejad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. Maldición de muerte, por la maldad. Una cosa, ¿cierto?, es un pecado por ignorancia, ¿cierto? Pero la otra es hacer daño o hacer cosas intencionalmente sabiendo que son malas. Puede traer muerte, dice aparejar a los hijos para ¿cierto?, el matadero. Muertes prematuras, accidentes, enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Ya? No es que todas las personas que mueren por un accidente o todas las personas que mueren prematuramente por una enfermedad necesariamente tienen esta maldición. Pero esta maldición podría llevar a eso. ¿Ya? Lamentaciones 5 del 7 al 8. Nuestros padres pecaron y son muertos y nosotros llevamos sus castigos. ¿Amén? Ahí está más que claro. Job 17:5. El que denuncia o habla lisonjas a sus prójimos, los ojos de sus hijos desfallezcan. No solamente tiene que ver con la ceguera, sino sus ojos desfallezcan muchas veces en el sentido bíblico nos muestra de que las cosas que tengo que ver en mi vida son tan terribles que mis ojos desfallecen. Las cosas que me toca vivir. ¿Ya?
Entonces el que denuncia o habla lisonjas a sus prójimos, los ojos de sus hijos desfallezcan. Es una maldición bíblica. Amén. Tenemos ejemplos, ¿cierto? Primero de Joab y su descendencia. En 2 de Samuel 3, 28 al 29, David profiere una maldición sobre Joab. Que nunca falte, ¿cierto?, quien padezca flujo y quien tenga, si mal no recuerdo, esta enfermedad que da la piel. Ay, se me olvidó el nombre, lo tengo en la punta de la lengua. Lepra. ¿Ya? O cojo, creo que dice. Pero hay una maldición que profiere David sobre Joab y su descendencia, la cual tiene cumplimiento. Miren, lo vamos a revisar para no quedar con la duda. 2 de Samuel 3:28. Segunda Samuel 3:28 dice: Cuando David supo después esto, dijo: limpio estoy yo y mi reino, por Jehová para siempre, y de la sangre de Abner, hijo de Ner, caiga sobre la casa de Joab, y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a cuchillo, ni quien tenga falta de pan. Y ustedes pueden revisar después del cumplimiento de esto en 1 de Reyes 2, 32 al 33. ¿Ya? Nos encontramos también con el caso de Acab. Vamos a ver 1 de Reyes 21-29. Primera de Reyes 21-29. Dice: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Y la maldición que había sobre Acab es que no iba a quedar nadie de su descendencia vivo. Y así fue. Ustedes lo pueden revisar después en 2 de Reyes 9:24-25. ¿Ya? Nos encontramos en la Biblia, no vamos, ¿cierto?, a revisar esto, pero nos encontramos en la Biblia con confesión de pecados de los padres. Creo que uno de los ejemplos más claros es Daniel. En Daniel 9, 6, 16 y 20, o sea, 9, versículos 6, 16 y 20, él está orando y dice: pecamos con nuestros padres, fuimos rebeldes, no obedecimos a tu palabra, ¿cierto? Y probablemente él quizás no estuvo en todos esos pecados vivos, ¿ya? Pero él los confiesa porque entiende. Mire, cuando hay una confesión real, nosotros entendemos la naturaleza de la contaminación del pecado. Nos encontramos en Nehemías 9:2 también, que cuando Nehemías está obrando la reconstrucción del templo, también se pide perdón por los pecados de nuestros padres. Nuestros padres pecaron, por eso que tú nos sacaste de nuestra tierra, nos esparciste, y probablemente Nehemías tampoco estuvo vivo en la deportación, o puede ser que sí, pero quizás era un infante. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto o algo que quieran decir al respecto? Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas veces al ver esto de los pecados generacionales, nosotros sentimos una especie de que ya no es mi responsabilidad, fueron mis papás los que pecaron. Y no es así. Primero, nosotros sabemos de que pecaron nuestros padres, pero por el traspaso generacional que hubo, natural, que ya les expliqué en parte como ejemplo, nosotros cometimos ese pecado juntamente con nuestros padres, y nosotros también lo hemos cometido, porque lo aprendimos, porque fue traspasado, o porque espiritualmente también ese pecado está influenciando en nosotros. Una tendencia a ese pecado, principalmente en nuestro carácter. Amén. Si yo vivo, ¿cierto?, en una familia que son ladrones, para mí eso va a ser normal. Pero no deja de ser pecado. Y lo más probable es que desde muy pequeño practique el robo. Porque es algo bien visto por mis padres, que se supone que son los que establecen en mí qué es bueno y qué es malo. Entonces no es simplemente que mis papás pecaron y que Dios como que me está cargando a mí el pecado de mis papás, así como venganza, ¿cierto? Sino que cuando habla esto, Dios, es porque hay una contaminación pecaminosa y hay una maldición detrás.
la cual, miren, por la gracia de Dios una maldición, y ojo con lo que voy a decir para que no lo malinterpretemos. Por la gracia de Dios una maldición, porque Dios convierte la maldición en bendición. Una maldición latente que me está estorbando mis finanzas, mi crecimiento, mi matrimonio, mi desarrollo, mi carácter, ¿cómo se llama? Las relaciones que tengo con los demás, hay una maldición en mí, puede ser usado por Dios como un instrumento que me va a llevar o que me va a forzar a buscar ser libre de esa maldición. Y se va a transformar en una bendición, o en un instrumento para que Dios me liberte, me bendiga y yo pueda confesar ese pecado, arrepentirme, tener conciencia y recibir el perdón de Dios y la vida de Dios. Amén. Ahora, les quiero compartir un pasaje que está en Jeremías 31, que es uno de los que se usa para oponerse a que existen pecados generacionales. Jeremías 31, 29. Jeremías 31, 29. 29 en adelante. Dice, vamos a leer desde el 27. ¿Ya? He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y será que como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Primero es algo futuro, algo que Dios está diciendo que tiene que ver con la restauración después del castigo. ¿Ya? 29. En aquellos días, o sea, cuando pase esto, en aquellos días no dirá más, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agraces y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, los padres pecaron y los hijos llevan el castigo. ¿Ya? Esto nos muestra inmediatamente de que ese refrán es bíblico, es un principio bíblico, como ya lo vimos. Los padres pecaron y los hijos llevaron la dentera. Dios nos está diciendo que está vigente, que es real, pero que va a llegar un día en que Dios va a edificar, que va a terminar el castigo, y en ese día ya no va a estar vigente este refrán. Entonces no es que nunca estuvo vigente y que no existen pecados generacionales. El mismo contexto del pasaje nos dice de que están vigentes, pero va a venir un día donde Dios ya no va a castigar, estamos hablando solo del pueblo de Israel, al pueblo de Israel, porque va a consumar esa gran tribulación, ¿cierto? Va a consumar el castigo y después va a venir el tiempo de edificación. ¿Ya? Y ya no se dirá más, los hijos llevan el pecado de los padres, porque ya no viene, ya se terminó el periodo de castigo. Dice, hasta el versículo 34 creo que es, sino que cada cual morirá por su maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agracias tendrán la dentera. Entonces, ya vimos, el mismo pasaje nos muestra que está vigente, pero vendrán días donde ya no se dirá, porque el hombre que pecare, ese morirá. Cosa que nos dice en el Nuevo Testamento también. Dice, versículo 31, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Cuál es el nuevo pacto? Hebreos en particular y Romanos también, ¿cierto? Nos habla de este nuevo pacto que es Cristo. Cristo es el pacto, Cristo es el sacrificio, es entre comillas, como bíblicamente se hacían los pactos, ¿cierto? Donde había un animal que se tomaba de víctima para poder pactar. Dios, ese animal del pacto, ese cordero, fue Jesucristo. Yo estoy matando al cordero como señal de que estoy haciendo un pacto de sangre con ustedes. Y la Biblia nos habla de que el nuevo pacto invalida o cuando se hace un nuevo pacto, el antiguo es porque ya no va a quedar vigente.
¿Ya? Entonces, el nuevo pacto es Jesucristo. Versículo 33. Mas, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y este pasaje es citado en el Nuevo Testamento. En aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará mal ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Aquí nosotros nos encontramos, hermanos, primero desde el punto de vista de Israel, desde un punto de vista histórico o escatológico, podríamos decir esto en qué parte pasó. El pacto del Señor Jesucristo fue consumado en la cruz, pero se va a aplicar en su totalidad, ¿cierto? En el momento en que el Señor Jesucristo venga a establecer su reino y establezca a plenitud su reino aquí en la tierra, partiendo por el reinado milenial, ¿ya? Para cumplir todos los pactos y todas las promesas, ¿ya? En Cristo Jesús. Entonces, tenemos nosotros, ¿cierto? Este nuevo pacto que es Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo eso se aplica a nosotros y no solamente al pueblo de Israel? Porque esto no es que, ahí dice Cristo, o sea que cuando yo me convierto no hay ningún pecado generacional. Sí y no. ¿Por qué? Porque pasamos de muerte a vida, etcétera, etcétera. Cuando venimos a Cristo, como dice ahí, en aquellos días, no es que no hayan pecados generacionales. Están. Cuando venga este nuevo pacto que haré con ellos, ya no se dirá más, ¿ya? El que pecare, morirá por ello. Entonces, cuando yo vengo a Cristo y el pecado lo es perdonado en este nuevo pacto, yo tengo conciencia del pecado, porque cuando usted se convierte y nace de nuevo, no es 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros, ¿cierto? Nosotros llevamos una vida donde el Espíritu Santo nos va discipulando y nos va dando conciencia a medida que vamos caminando. Nuestros pecados fueron perdonados por Jesucristo en la cruz, ¿cierto? Él es el pago de nuestros pecados. Están pagados. Si no estuviesen pagados y ya estuviesen de antemano perdonados por Dios, yo no tendría ningún derecho o ninguna posibilidad de arrepentirme. O el Espíritu Santo no me daría conciencia. ¿Ya? Hay muchos pecados que yo sí tengo conciencia en el momento que me arrepiento. Principalmente cuando usted nace de nuevo tiene conciencia de que es pecador. Y que por la gracia de Cristo, esa condición de pecador condenatoria, por gracia usted deja de ser pecador y ahora es salvado de esa condición. Pero en su caminar cristiano hay una conciencia de pecado. No de el pecado como el pecado que está en la humanidad, sino de los pecados de los cuales me tengo que arrepentir. Ya fui salvo, pero me tengo que arrepentir. Y parte de esos pecados muchas veces son los generacionales. Entonces, cuando viene el pacto de Cristo a aplicarse sobre ese pecado, se termina la maldición generacional. No es algo mágico, no es 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Yo ya me convertí, así que no tengo que pensar en los pecados generacionales. Este pasaje no lo dice. El contexto nos muestra de que está vigente, pero en aquellos días. Entonces, cuando usted se da cuenta que probablemente hay una maldición generacional, y usted se da cuenta que no es que Dios le esté atribuyendo la responsabilidad de su pecado a sus padres, usted pecó con sus padres. No es que el sacrificio de Jesucristo cuando usted se convirtió no es suficiente para haber limpiado ese pecado. Ese pecado está limpiado. Si no estuviese limpiado, usted no tendría a Dios viviendo dentro de usted, ¿cierto? Pero llega un momento en que Dios le tiene que dar conciencia, porque ese pecado debe ser confesado, para que justamente esa maldición se pueda romper. Amén. ¿Alguna duda con esto, amados? ¿O algún comentario que quieran hacer? Hermano, entendí un poquito nomás, no mucho, eso del perdón. Me quedó ahí la duda. Ya, dígame, ¿cuál duda? Ya, pero se supone que los papás son los que pecaron, ¿cierto? Yo llevo ese pecado a través de mi ADN. Y cuando uno viene al Señor, es perdonado todos nuestros pecados. ¿Cierto? Es así, Sí. ¿cierto? Ya. ¿Qué es lo que no entiendo? Que cuando uno es libre de todo eso, el Señor ya pagó el pecado en la cruz. Eso es lo que no entiendo. Porque la otra vez tuve una conversación con una hermana de una iglesia y me dijo, tú cuando me entregas al Señor, el Señor a ti te perdonó
y que uno peca, si uno puede volver a... Claro, pero los pecados que vienen son del pasado. Esos se perdonaron. Totalmente, eso no puede existir. Entonces, yo no le pude contestar porque yo quedé en la duda. Y justo usted está tocando este tema, pero no lo logro entender. Ese es mi... No sé si me logro explicar o Sí. me entiende. Miren, hay un libro de Watchman Nee, ¿cierto?, que habla sobre una diferenciación cuando la Biblia habla de pecado como una condición pecaminosa. Por ejemplo, cuando dice de que Jesús pagó el pecado, ¿cierto? O que uno tiene pecado. Lo habla en singular. Y muchas veces la Biblia habla de pecados. Los pecados son perdonados, fueron pagados los pecados, o tienes, ¿cierto?, que arrepentirte de los pecados, etcétera, etcétera. No siempre, pero muchas veces, según el contexto bíblico, él hace una distinción que yo creo que es bíblica, donde en algunas oportunidades, cuando se refiere a pecado como condición singular con referente al sacrificio de Jesucristo, ¿cierto?, habla de la condición pecadora. Yo soy un pecador. Peco porque soy pecador y soy pecador porque peco. Yo peco porque mi condición es pecadora, por eso peco. Y a la vez, ¿cierto?, soy pecador porque hago la acción de pecar. Entonces, separa la acción de pecar como pecados que yo cometo, errores que yo cometo, ¿cierto?, en contra de Dios, a la condición de ser pecador condenado, separado de Dios. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, Jesús paga el pecado. Paga todos los pecados uno por uno, esa lista de todos los pecados que yo voy a cometer, ¿cierto? Pero principalmente paga la condición de pecado. El pecado en sí es pagado. Yo salgo de esa condición pecaminosa, como dice, ¿cómo se llama en Romanos? Por cuanto, ¿cierto?, Adán pecó, todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición que Dios anula o cancela en el sacrificio de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que confundimos esa condición de pecado con pecados. Entonces pensamos de que en el momento que yo me convierto, o digo una frase, ¿cierto? Digo, yo creo que Jesús es mi Salvador, que Él me perdonó todos mis pecados. Sí, fueron perdonados en la cruz. Pero es como que digo, ya tengo que tener amnesia y no pensar en mi pasado. Y no es tan así. Porque hay muchas condiciones pecaminosas o carnales que yo sigo teniendo como cristiano, que la raíz son los pecados que yo he cometido. Y necesito tener conciencia de ello. No es que yo me convertí y no pienso más en el pasado. Porque Dios ya lo perdonó. Es que, hermano, ejemplo. Por ejemplo, tú antes, ¿cierto?, con tu, no sé, pues, con tu drogadicción o con tu violencia o con lo que sea, ¿cierto?, heriste, ¿cómo se llama?, a tu madre, por ejemplo. Y tienes que tener conciencia de los estragos que trajo sobre tus hijos. Por eso tus hijos son así. No, Dios me pagó el pecado, ustedes no me pueden sacar nada en cara, porque la Biblia dice de que Dios ya no se acuerda más de mis pecados. La Biblia nos habla, incluso Pablo dice, él escribe y dice que ustedes se acuerdan de las cosas que hicieron en el pasado, de las cuales ahora os avergonzáis. En ninguna parte dice, no dejen de acordarse de las cosas que hicieron en el pasado y no tengan vergüenza de ello, porque ya son perdonados. Pablo mismo dice muchas veces, yo fui perseguidor de la iglesia. Y en más de una oportunidad. Obviamente que si yo cometí cosas atroces, me voy a avergonzar, porque trajo consecuencias. Pero la culpa, la condenación, fue borrada. Yo tengo paz, pero no amnesia. Porque el pecado trae consecuencias. Entonces Dios transforma la condición, me da el pecado, me da la unción para no pecar más, pero también se tiene que cumplir lo que dice que el Espíritu Santo vendrá a dar conciencia de pecado, justicia y juicio. Entonces hay cosas que el Espíritu Santo me va a traer a la luz del pasado. Y muchas veces nosotros contendemos con el Espíritu Santo. No es Dios. Y muchas veces Dios te está diciendo, oye, tú eras así, o hiciste esto, porque esto tiene que ver con lo que eres ahora. Y por eso que no nos transformamos. Por eso que seguimos siendo carnales. Arrogantes, soberbios, impetuosos, violentos, hirientes y un montón de cosas.
porque nos afirmamos de textos fuera de contexto, decir, no, es que ya 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, paso de muerte a vida. La condición del pecado que a mí me llevaba para muerte, ya se terminó. El pecado ya no me gobierna, en el sentido que ya no direcciona hacia dónde voy. Pero hay consecuencias. Hay maldiciones que yo me acarrié, como vamos a ver, por mi pecado personal, que las tengo que romper. Y para poder romperlas tengo que tener conciencia de los pecados que cometí. Por ejemplo, puede ser que, en una prédica X, el Espíritu Santo le hable y le diga, antes de convertirte, hace 20 años atrás, estafaste a tal persona. O no cumpliste tu promesa con tal persona. Y puede ser que el Espíritu Santo le diga, y eso te ha traído una maldición que está hasta el día de hoy. Porque esa persona está clamando por justicia ante Dios de lo que le hiciste. Tu pecado fue perdonado. Tú estás perdonado, pasaste de muerte a vida, eres salvo. Pero tienes que arrepentirte de ese pecado en particular, romper la maldición, y si tienes la oportunidad, quizás Dios te lleve a restaurar sobre esa persona, ir a pedirle perdón. Y cuánto más con los familiares, ¿cierto? Entonces, no que Dios me perdonó y creo que nadie me puede decir nada porque Dios me perdonó. No, y no es así. Si yo herí, tengo que sufrir las consecuencias de haber herido. Dios me perdonó, tengo paz para llevarlo, pero eso es entre Dios y yo. Si alguien me lo viene, a sacar en cara, pero tú me heriste, perdóname. Pero no, si Dios a mí ya me perdonó, yo ya estoy bien con Dios. Eso es entre tú y Dios. Pero Dios te manda a restaurar, a tomar conciencia, porque probablemente no tengas conciencia de la magnitud del pecado. Y muchas veces en estudios como estos nos damos cuenta que lo que hemos dejado pasar en el pasado, como Dios me perdonó, recién le estamos tomando el peso. Oye, en realidad es grave lo que hice. Antes de tener encuentro con Cristo. En realidad es más grave de lo que pensé. La pornografía, la promiscuidad sexual, la violencia que hice, esto que hice, etcétera, etcétera. Es más grave para Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Arrepentirme, porque el Espíritu Santo me está dando conciencia. Entonces no es que ese pecado no fue perdonado cuando yo nací de nuevo. Por eso que lo que fue consumado es la condición pecaminosa. Pero el Espíritu Santo me va a traer conciencia de cosas pasadas. Y en estudios como este es cuando yo digo, en realidad, esto es más grave de lo que pensé para Dios. Y eso es un encuentro con la santidad de Dios, es el proceso de santificación. Cuando yo me voy encontrando con la santidad de Dios y me voy dando cuenta de que mis tinieblas eran más tinieblas de lo que yo pensaba. ¿Y qué tengo que hacer? Arrepentirme. No hay ningún ejemplo bíblico que diga no piensen más en lo que hicieron antes. Salvo algunos textos que son sacados de su contexto. Pero, incluso en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla de la restauración del pueblo de Israel, que lo va a restaurar, que lo va a hacer guardar sus mandamientos, que lo va a lavar de todas sus inmundicias, le va a perdonar todos sus pecados, le dice, y os acordaréis de todo lo que hicieron. Y os avergonzaréis. Y sabréis que no lo hago por vosotros, sino por mí, dice Jehová. Amén. Entonces, espérame un segundo. Entonces, lo que es perdonado es la condición pecaminosa. Probablemente en mi momento de conversión o en el primer proceso de conversión, los pecados más a flor de piel, obviamente que me arrepiento. Pero en el discipulado es donde me voy dando cuenta de la profundidad de lo que Dios hizo en el proceso de santificación, de discipulado. Y me tengo que arrepentir. Si no, soy una persona arrogante y soberbia que ocupa como excusa el sacrificio de Jesucristo para no arrepentirse. Entonces, si Dios me está trayendo conciencia de que mis padres pecaron y yo pequé con ellos, no es que yo traiga ese pecado dentro de mí, sino que yo pequé con ellos. Y esa es la conciencia que tenemos que tener. Usted dirá, pero si yo todavía no nacía. Sí, pero miren, por eso yo siempre trato de explicar esto al revés. Cuando usted peca, usted hace que sus hijos pequen con usted. Nacen ya habiendo pecado. Entonces usted, si se da cuenta que en sus antecesores hubo, arrepiéntase. No diga, perdóname porque mis papás hicieron esto. No, perdónanos. Porque pecamos, fuimos infieles, fuimos inmorales. Pero pídale a Dios la conciencia de que usted entienda de que
de que sí, ese pecado, usted pecó con ellos. Obviamente no de una forma de ¿cómo se llama? Comisión, pero usted estaba ahí. Porque de esa manera es contaminante el pecado. Entonces nos tenemos que arrepentir de los pecados generacionales. Y más si Dios nos está dando conciencia en temas como estos. Porque si no, ¿cómo vamos a ser libres? Como vamos a ver, ¿cierto? En estos estudios, la llave de la liberación es el arrepentimiento. Pero si no tengo conciencia del pecado, no hay ninguna esperanza de un arrepentimiento que me lleve a ser libre. ¿Amén? ¿Cómo se llama? Ahora sí, ¿cómo se llama, mamita? No, yo primero le doy gracias al Señor porque yo escuché a un siervo que estuve en clase de que dijo algo muy parecido, pero ahora entiendo la profundidad porque él lo dijo muy superficialmente. Dijo, tomó justamente el tema sobre estamos hablando de las maldiciones generacionales, por el discernimiento también. Y habló de que nosotros estamos en un nuevo pacto. Entonces, en el nuevo pacto, eres tú responsable de tu pecado. O sea, de que muchas veces te dice, tú me hiciste pecar. No, tú eres responsable, tú tienes una decisión. Tuya es la decisión de pecar, entonces es tu responsabilidad. Y tomó el tema esta parte de los padres cuando pecaron, y como lo pasó tan superficial, yo quedé con la duda. Y ahora tú lo aclaraste bien en la condición de pecado a lo otro. Esa parte porque él hacía asentado eso, que estábamos en un nuevo pacto. Entonces, el pacto anterior, el Señor había dicho eso, pero era en el Antiguo Testamento, pero ahora en el nuevo pacto, en Cristo Jesús estaba. Él tomaba más o menos eso, así lo entendí. Después, lo otro primero que quiero que me aclare si a lo mejor él lo hizo muy superficial porque estábamos muy apurados en la clase y eran muchas las preguntas, pero yo ahora me queda claro a mí con la distinción que tú hiciste, con la profundidad. Lo otro, que para mí cuando Daniel dice, perdóname porque pequé, lo hacen presente, y eso es algo que a mí me reflexionaba, de que los padres habían pecado, por ejemplo, años, pero él cuando hablaba lo hacía presente. Y eso es algo que quería preguntarte, porque así lo pienso, yo lo reflexiono, por ejemplo, cuando Abraham lo hizo, y estaba Leví diezmando con él, cuando tú tomaste ese ejemplo, Leví también era como en un tiempo presente, espero que se entienda. Y que cuando mis padres pecaron y yo estaba ahí, también lo siento así cuando el Señor me trae esa convicción. No es que lo hubiera pecado hace mucho tiempo, sino que es como que algo que yo pequé ahora. O sea, espero que se entienda, no sé si está bien mi manera de pensar. Mire, en realidad yo creo que más que yo pequé ahora, cuando, en el contexto de Daniel cuando dice yo pequé o pecamos, ¿cierto? Porque en realidad, ¿cierto? Él dice, ¿cómo se llama? Pecamos, ¿cierto? Él está hablando de que él entiende de que él estuvo presente en ese pecado que ocurrió en el pasado. ¿Ya? Generalmente cuando hay un pecado generacional se repite en el ámbito natural y espiritual, por lo tanto probablemente yo también cometí ese pecado, tengo esa tendencia a la rebelión o al pecado que sea, por lo tanto también he cometido el pecado quizás no tan grave como mis padres, pero lo he cometido también. ¿Ya? Por ejemplo, cuando pido perdón por un pecado de perversión sexual, por ejemplo, probablemente yo también cometí muchas perversiones sexuales antes de tener conciencia del pecado, entonces no es que yo pida perdóname por el pecado que cometió mi papá, sino yo también estoy pidiendo perdón por mis pecados personales. Porque ellos cometieron el pecado, yo estaba ahí, pero yo también cometí pecados en esa misma área. Que también es una transferencia y una herencia, pero el que cometió los pecados fui yo. Por eso que pequé junto con mis padres, como un conjunto. Ellos pecaron en este pecado, yo también pequé en este pecado, pecamos. Y también, desde otro punto de vista, yo estaba presente cuando ellos pecaron. Porque estaba ahí. No como comisión, pero a ese punto terminó siendo contaminante el pecado. Pero rara vez ocurre que un padre o un abuelo pecó y que yo nunca cometí ese pecado o que no cometí nada que tenga que ver con ello. Rebelión, violencia, quizás no cierto al grado que lo cometió él, pero tengo esa tendencia. Entonces, también cuando digo pecamos, es porque yo también lo he hecho por comisión. ¿Ya? Entonces, también ¿cómo se llama? Nos encontramos con el tema que usted, ¿cómo se llama? Mencionaba,
¿cierto? De que, se me fue el tema. No, ¿cierto? Encontramos con el tema eh, de que cuando yo peco, o cuando pecan los padres, perdón, cuando estoy en el nuevo pacto, miren, no es que ahora cada uno sea responsable de su pecado. Eso siempre ha sido así. Y el pecado sigue siendo contaminante, igual que siempre. En el Antiguo Testamento yo era responsable de mi pecado y en el Nuevo Testamento también. Lo que pasa ahora, ¿cierto?, que quizás desde ese punto de vista más macro sí tiene que ver con el nuevo pacto, pero cuando yo les leí el versículo en Jeremías que hablaba de este nuevo pacto, que ya no se dirá más, los hijos llevan la edad entera, habla de que cuando yo aplico el nuevo pacto hacia ese pecado en particular, yo puedo haber nacido de nuevo, pero puede haber una maldición vigente sobre mí. O yo le puedo estar transfiriendo una maldición a mis hijos, aunque yo esté en el nuevo pacto. ¿Me entienden? Porque esa es la naturaleza del pecado. Si yo peco, estoy pecando. No es como una burbuja que Dios me puse que como que me hace inmune al pecado, sino que la condición de pecado ya no me lleva a la condenación eterna. Pero Dios me va a castigar el pecado y van a venir maldiciones por el pecado. ¿Amén? Acuérdense que el mismo Pablo habla, por causa de los pecados que había en la iglesia de Corinto, muchos estaban enfermos, debilitados y algunos muertos. Y las Escrituras dicen de que Dios castiga, o nos castiga así para que no seamos participantes en la condenación del mundo. ¿Ya? Entonces, si yo estoy pecando, aunque sea cristiano, le estoy transfiriendo maldiciones a mis hijos. Pero cuando yo aplico el nuevo pacto hacia ese pecado en particular que cometí, y me arrepiento, rompo la maldición, restauro, me alejo del pecado, hago lo que sea necesario para ser libre, echar fuera los demonios que yo dejé entrar en mi vida, en la vida de mis hijos. Por ejemplo, si yo soy cristiano y soy infiel con mi mujer, ¿usted cree que no viene, ¿cómo se llama?, una maldición sobre mis hijos, sobre mi esposa? Van a entrar demonios, van a alterar su conciencia, y desde el punto de vista natural y espiritual. Aunque yo esté en el nuevo pacto. Cuando habla del nuevo pacto es cuando yo lo traigo de lo espiritual al aquí y a la ahora. Y eso se hace a través del arrepentimiento y del perdón de Dios. Si yo me arrepiento de una infidelidad, independientemente que mi cónyuge pueda perdonarme o no, eso es otra cosa. Yo me arrepiento, tengo el perdón de Dios, restauro, ahí ya es otra cosa si mi cónyuge me quiere perdonar. Creo que Dios le da cierta libertad si quiere perdonar o no, ¿cierto? Pero yo restauro esa relación. Quizás no quiere que continuemos juntos, pero yo restauro esa relación porque restauro la posibilidad que pueda el daño que hice con mis hijos, etcétera, etcétera, sabiendo que mi pecado tiene consecuencias. Una maldición natural que va a traer la destrucción de un matrimonio por mi infidelidad, Dios me perdonó, pero vino una maldición sobre mis hijos. Mis hijos están pagando el pato de no vivir con sus dos papás, por ejemplo. ¿Ya? Lo otro, las maldiciones de lujuria, infidelidad, fornicación y los demonios que entraron, yo los tengo que sacar igual, aunque esté en el nuevo pacto. Lo que pasa cuando se habla de nuevo pacto es cuando yo aplico el nuevo pacto hacia ese pecado. Tengo la posibilidad de romper la maldición generacional, de aplicar lo que dice ahí. No se dirá más, mis hijos llevan mi pecado, porque yo me arrepiento y ahora rompo la maldición, echo fuera a los demonios y Satanás ya no tiene derecho, por causa de que yo me arrepentí, de que fui al nuevo pacto, la sangre de Jesucristo es más que suficiente para perdonarme. Por lo tanto, tú, Satanás, no tienes derecho a ejecutar estas maldiciones o a invadir a mis hijos y a mis generaciones, por causa de la misericordia y la gracia del nuevo pacto. Entonces, no es como una varita. Si usted peca, el pecado lo va a seguir contaminando igual. Acuérdense que la Biblia nos exhorta, por ejemplo, Pablo está exhortando a cristianos, no os unáis con una ramera, porque os haréis uno con una ramera. Y es con cristianos. Entonces va a traer maldición. Aquí y ahora. Cuando se habla de nuevo pacto es cuando yo lo aplico para perdonarme, para que Dios me pueda perdonar. ¿Ven? Entonces no es que porque estoy en el nuevo pacto es como que hay algo místico que me cubre, no. Si yo peco, va a traer maldición. Va a traer maldición.
La gracia me cubre, la misericordia de Dios me cubre en el sentido que el Espíritu Santo me va a estar dando conciencia, me va a estar diciendo, tengo las herramientas de la iglesia, los dones para poder obtener ayuda, pronto auxilio, socorro. Dice de que Dios habla de muchas maneras, ¿cierto? Amén. Eso. El último comentario, porque tengo que ir a bañar a mi hijo. El último comentario, lo más resumido posible. Dígalo nomás, Noita. Bien resumido, es que, bueno, le doy gracias al Señor porque me quedó bien claro que me había quedado media confundida con lo que dijo este siervo. Y lo otro que, no sé, pero cuando tú estabas hablando de todo esto, venía a mi corazón lo del Gadareno, que cuando Cristo lo liberó, lo perdonó, lo restauró completamente, él quiso seguir a Cristo. Y Cristo lo mandó de vuelta para restaurar, para todo eso. Y me hacía como un ejemplo de que Cristo nos dijo ya todo olvidado de lo de tu pasado, todo lo que hiciste, olvidado, y empieza y vente conmigo. No, lo mandó justamente porque había consecuencias. No sé, lo asocié con todo lo que tú estabas hablando, de que no era una varita mágica que se había olvidado todo, sino que él tenía que volver porque había consecuencias, había maldición, había todo lo que había generado su estado. En realidad creo que puede ser, es cierto, una manera de verlo en ese caso en particular. ¿Cómo se llama? Podría ser de que uno de los propósitos era ese, aunque el propósito principal era dar testimonio. Pero podría verse de un tema más profundo que podría estar ese propósito. Hermana Freda, ¿cómo se llama? ¿Quedó clara con el tema? ¿Usted también? Sí, clarita, clarita. Ya. Amén, amados. Ahora sí les voy a tener que cortar.